Me avisas cuando ya veas la pantalla. Listo, bueno, aquí tenemos un ejercicio de maximización que hace parte del modelo que realizamos en el primer encuentro sincrónico. Entonces ya aquí ya lo tenemos en la manera para pasarlo a la tabla simplex. Entonces tenemos z máximo menos 15.000 x sub 1 menos 10.000 x sub 2 más todas las variables de holgura. No, aquí tenemos que tener en cuenta algo. En el modelo nosotros teníamos z máximo es igual a 15.000 x sub 1 más 10.000 x sub 2. Entonces lo que hemos hecho aquí para pasarla es todos los elementos que están en el lado derecho pasarlos con signo negativo al lado izquierdo, es decir, acompañar el z máximo. Entonces por eso es que aquí nos queda z máximo menos 15.000 x sub 1 menos 10.000 x sub 2. Luego vamos a ir generando cada una de las variables de holgura de acuerdo con cada una de las restricciones que tenemos aquí. Cuando nosotros pasamos de una desigualdad a una igualdad, nosotros tenemos que agregar una variable de holgura. Cuando son maximización se suman las variables de holgura para cada una de las restricciones. Entonces tenemos S sub 1 para la primera restricción. Esta se representa también en la función objetivo y así sucesivamente cada una de las variables de holgura. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar el ejercicio. Y lo que vamos a hacer inicialmente es pasar toda la información que tenemos en la forma canónica a la tabla. Entonces aquí en z máximo tenemos 1. Debajo de él no hay nada, por ende tenemos ceros en toda esa columna. En la segunda columna tenemos menos 15.000, tenemos 15, 25, menos 40, 1 y menos 1. En la columna de x sub 2 vamos a tener menos 10.000, 20, 15, 12, 3 y 1. Seguimos con S sub 1. Tenemos en Z0 1, 0, 0, 0, 0. Es de agregar que aquí donde tenemos en Z todas las variables de holgura, esas están multiplicadas por 0 porque esas no van a afectar para nada la función objetivo. Entonces de ahí se genera este 0. Entonces continuamos con la columna S sub 2. Tenemos 0, 0, 1, 0, 0 y 0. La de S sub 3 tenemos 0, 0, 0, 1, 0 y 0. La de S sub 4
0, 0, 0, 0, 1 y 0. Y para la última variable de holgura tenemos que es 0, 0, 0, 0, 0. Y en la última restricción es que tenemos una variable de holgura. Luego vamos con los resultados. Tenemos 0 en z, 180 en la primera restricción, 190 en la segunda, menos 150, 180 y menos 5. Listo. Entonces aquí ya tenemos toda la tabla, todo el modelo lo tenemos ya en la tabla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a identificar en z el valor más negativo. ¿El valor más negativo cuál sería? Menos 15.000. Listo. Entonces ese valor nos va a indicar cuál va a ser la columna pivote. Nosotros vamos a tener aquí la columna pivote. Entonces, esa columna pivote, nosotros ahora vamos a identificar la fila pivote. ¿Cómo la identificamos? Vamos a empezar con los resultados, a dividirlos por los valores que están en la columna pivote, empezando desde las restricciones. O sea, z no la vamos a dividir. Entonces tenemos 180 entre 15 en la columna pivote, entre 15, eso es igual a 12, aquí tenemos 190 entre 25, eso es igual a 8. Entonces aquí tenemos un valor negativo en el resultado, entonces no aplica. Aquí tenemos 180 sobre 1 nos da 180 y tenemos otro valor negativo, entonces no aplica. Listo. Entonces, de estos resultados que tenemos aquí a mano derecha, vamos a escoger el valor más bajo. El valor más bajo ahí es el 8. Entonces ese nos va a indicar cuál va a ser nuestra fila pivote. Nuestra fila pivote va a ser la fila 3. Listo. Entonces ya tenemos identificado tanto la columna pivote como la fila pivote. La intersección de estas dos nos determina el elemento pivote. Entonces el elemento pivote va a ser el que tenemos aquí señalado. Bueno, entonces tenemos ya tenemos nuestro elemento pivote, el cual está ubicado en la fila 3 y x sub 1. Entonces el elemento pivote es 25. Entonces toda esa fila la vamos a pasar igual.
pero tenemos que tener en cuenta que el elemento pivote debe ser igual a 1. Para nosotros convertir ese 25 que tenemos ahí, tenemos que multiplicar toda la fila por un valor que nos dé en el elemento pivote igual a 1. Ese valor es 1 sobre 25. Entonces multiplicamos toda la fila por 1 sobre 25 y el resultado es el siguiente. 1 sobre 25, 0 sobre 1,25 da 0. Aquí nos da 1. Vamos a borrarla todo para realizar la operación. Entonces tenemos, aquí es 1. Entonces un 25avo por 2 por 15. ¿Cómo? Sí, pero vamos a colocarlo en, o sea, no como en fracciones, sí. Entonces nos da 0,6. Acá nos da 0, todo lo que multipliquemos por 0 nos da 0. 0,04. Aquí es 0, 0, 0 y 190 entre 25 nos da 7,6. Listo, entonces ya tenemos el elemento pivote convertido en un 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que lograr que todos los valores que están por encima del elemento pivote sean igual a 0. De igual forma, todos los valores que están por debajo del elemento pivote en esa columna sean igual a 0. Bueno, entonces, para lograr eso, nosotros aquí vamos a empezar con la primera fila. Debemos tener en cuenta que todos los lugares donde está el 0 en la fila pivote nos van a quedar igual. Multipliquemos por lo que multipliquemos, nos va a quedar igual. Entonces, los que van a cambiar son los que vamos a mirar. Y el que necesitamos cambiar es este menos 15.000 que tenemos en la primera fila. Entonces multiplicamos un valor por 1, que es el elemento pivote, y se lo sumamos al de la primera fila. ¿Qué valor sería el que multiplicamos por 1 y se lo sumamos a menos 15.000 para que nos dé 0? 15.000 positivo, ¿cierto? Entonces multiplicamos 15.000 por la fila 3 y se la sumamos a la fila 1. Entonces aquí bueno, ya sabemos que aquí todo queda igual, donde están los ceros quedan igual. Y hacemos la operación. Menos 15.000 por 1 es igual a 15.000, más menos 15.000 es igual a 0. Continuamos. 15.000 por 0.6 nos da 9.000. Y 9.000 menos 10.000 nos queda 1.000. .04. 15.000 por 0.04 más 600 más 0 nos da 600. Y el último, el resultado, tenemos 15.000
por 7.6 más 0 nos da 114.000. Listo, entonces ya logramos el primer 0 en la columna pivote. Continuamos con el segundo. Aquí tenemos un 15, ese 15 lo tenemos que convertir en 0. Entonces multiplicamos menos 15 por F3 y se la sumamos a la F2. Entonces hacemos lo mismo, todos los que están en 0 nos van a quedar igual. Entonces aquí es 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces menos 15 por 1 es igual a menos 15 más 15 es igual a 0. Aquí nos da 11. Aquí nos da menos sí. Tienes toda la razón. Queda igual. No un 0. Listo. En el resultado tenemos menos 15 por 7.6 más 180. Eso nos da 66. Listo. Entonces ya logramos el segundo 0. Vamos con el tercero, que es en la fila 4. Ahí tenemos un menos 40, entonces 40 lo multiplicamos por F3 y se lo sumamos a F4. Aquí nos queda 0, nos queda igual. Aquí nos queda 0 también. En ese 3 nos queda igual el 1. Aquí nos queda 0, 0. Y empezamos a hacer la operación. Entonces 40 por 0.6 más 1 nos da 12. Perdón. Ahí 0. 40 por 1 40 por 1 es igual a 40, menos 40 es igual a 0. Ahora sí, 40 por 0.6 más, menos 12, más 12, perdón. Por aquí me confundí. 40 por 40 por 15. No, 40 por F3, que es 40 por 0.6 más 12. No, menos 12 nos da 12. Es que si cogemos 40 por 0.6 nos da 24. Y si tenemos 12 acá nos da. Y si tenemos menos 12, es que este es aquí es menos 12. Ese es el error. Entonces 40 por menos 12, 40 por 0.6 nos da 24, menos 12 nos da 12 positivo. Y así sucesivamente. Entonces en ese 2 tenemos que nos da 40 y el resultado nos da 154. Continuamos con F5. Aquí tenemos un 1 positivo, entonces multiplicamos
menos 1, menos 3, ¿dónde? Sí, pasé, transcribí mal la tabla. Gracias, gracias, tío. Ok, entonces tenemos menos 1, lo multiplicamos por 1 y lo sumamos a ese 1, entonces nos da 0. Menos 1 por F3 más F5. Nos da 0, a este nos queda igual. En x sub 2 nos da menos 3,6. Este queda igual. Acá nos da menos 0,04. 0, 1, 0 y menos 7,6. Luego continuamos con la fila 6. Tenemos un 1 negativo, entonces multiplicamos por 1 positivo a F3 y se la sumamos a F6. Entonces nos queda 0, 0, menos 0,4, 0, 0,04, 0, 0, 1 y el resultado es 2,6. Listo, entonces aquí tenemos ya la segunda tabla. Ahora vamos a realizar la siguiente iteración. Nosotros buscamos eliminar todos los valores negativos en Z y como podemos ver tenemos un menos 1000 en la parte de arriba. Eso nos va a determinar la columna pivote. Entonces nos queda la columna pivote aquí. Ahora vamos a buscar el valor más bajo dividiendo el resultado por cada uno de los valores que están en la columna pivote. Entonces tenemos 66 sobre 11 es igual a 6. Tenemos 7,6 entre 0,6, eso nos da nos da 13 y tenemos 154 sobre 12, eso es igual a 13. Entonces definimos que el valor más bajo es el 6, de tal manera de que esta va a ser nuestra fila pivote. Y este es nuestro elemento pivote.
Entonces ese 11 debemos convertirlo nuevamente en un 1. Entonces dividimos todo F2 entre 11. O lo multiplicamos por un onceavo. Entonces nos queda 0, 0, 1, 0,09 menos 0,05, 0, 0, 0 y 6. Listo, entonces ahí ya tenemos nuestra fila ya con un 1 en el elemento pivote, por lo que proseguimos a buscar que todos los elementos que queden por encima y por debajo sean igual a 0. Entonces, como tenemos menos 1000, vamos a multiplicar todo F2, perdón, vamos a multiplicar todo F2 por 1000 y lo vamos a sumar a F1. Entonces nos queda 1000 por F2 más F1. Entonces, como ahí es 0, nos queda igual. Aquí es 0. Aquí nos va a quedar 0. Y sería 1000 por 0,09 más 0 nos da 9. Aquí nos da 550. Cero, 0, 0. Y por último nos va a dar 120.000. Entonces continuamos, vamos a buscar los ceros por debajo de ese 1 en el elemento pivote. Y como ahí tenemos 0,6, se multiplica por menos 0,6 a F2 y se lo sumamos a F3. Entonces el resultado sería 0, 1, 0, 0, 0,07, 0, 0, 0 y por último 4. Aquí nosotros podemos notar que ya tenemos un 1 en x sub 2 y tenemos un 1 en x sub 1. Y de igual forma tenemos un 1 en z. Y todos los demás están en ceros. Entonces nos da 120 en z, 6 en x sub 2 y 4 en x sub 1. Sin embargo, vamos a terminar de hacer toda la iteración para que completemos la tabla. Sin embargo, ahí podemos mirar que ya tenemos la solución. Entonces tenemos F4, ahí tenemos 12, entonces multiplicamos por menos 12 a F2 y le sumamos a F4. Entonces el resultado sería 0, 0, 0, 0, 40,6, 1, 0, 0 y 82. Seguimos con F5, que es 3,6 por F2 más F5. Eso nos da 0, 0,
0, 0, 0,22, 0, 1, 0, 14. Y para F6, como tenemos menos 0,4, lo multiplicamos por 0,4 a F2 y se lo sumamos a F6. Y el resultado es 0, 0, 0, que es 0,02, 0, 0, 0,02, 0, 1, 5. Entonces, como veíamos, ya tenemos la solución. Sí. La solución ya la tenemos porque en Z no tenemos negativos. Ese es el criterio. O sea, todos los valores en Z son positivos. Entonces, ahí ya nosotros podemos identificar que tenemos ya la solución. Y también porque aquí ya tenemos 1, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Todos los demás valores son ceros. Entonces, este 1 en Z nos determina que este va a ser el resultado de Z. Este 1 en X sub 2 nos va a determinar que este es el resultado de X sub 2 y en X sub 1 el resultado va a ser este 4 que tenemos aquí. Listo, entonces, ¿cómo queda el resultado? Tenemos que Z máximo es igual a 120.000, pero como nosotros al principio dividimos por 1000, entonces tenemos que multiplicar por 1000. Entonces Z va a ser igual a 120 millones. X sub 1 va a ser igual a 4 y X sub 2 va a ser igual a 6. Con eso ya nosotros tenemos el resultado del ejercicio. Si miramos el enunciado inicial, vemos que una combinación de vehículos 6 de X sub 2 y 4 de X sub 1 nos va a dar una rentabilidad máxima de 120 millones de pesos. Entonces con eso concluimos y con eso ya tenemos el resultado. Me paro el video para que ya miremos qué dudas